Y cuando son las 5:48 minutos, hora costa este en Estados Unidos, ponemos la lupa sobre un tema que preocupa cada vez más a gobiernos, expertos, ciudadanos en la región: el avance del crimen organizado en América Latina y su impacto directo sobre la democracia. En Washington, D.C., el Instituto Interamericano para la Democracia reunirá este jueves a destacados líderes y académicos en el foro Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica. Un encuentro que busca analizar cómo las redes criminales transnacionales, desde el narcotráfico hasta las estructuras ligadas a regímenes autoritarios, amenazan la estabilidad política, la seguridad y las instituciones del continente. Pero para conversar sobre esto, vamos con nuestro invitado, a quien tenemos también en estudio, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Fue ministro de Gobierno de Bolivia, es politólogo, máster en Ciencias Políticas y Sociología, y dirige el Instituto Interamericano para la Democracia. Doctor Sánchez Berzaín, bienvenido, qué gusto tenerle y saludarle. Dale, mucho gusto. Igualmente para nosotros. Fíjese que estaba, cuando leía la introducción, en relación a este foro, del que, es decir, el crimen organizado que ha llegado a capturar la institucionalidad de algunos países. Usted es una de esas personas que lo viene señalando hace mucho tiempo atrás. ¿Hay más conciencia hoy que la que había hace un par de años? A ver, la historia de este siglo es la historia de la expansión de la única dictadura que había en las Américas el año 1999, Cuba, que se multiplica y que controla bajo su sistema a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia y al Ecuador con Correa. El Ecuador es el único país que ha salido de ese sistema. Pero no lo hace con una cuestión ideológica, aunque sí lo hace bajo la narrativa de revolución. Lo hace a puro crimen organizado. ¿Qué es el crimen organizado? El crimen organizado es un sistema de terrorismo de Estado para generar miedo en la población y someterla. Presos políticos, exiliados, tortura, cárceles. Es un sistema de dependencia donde la gente que no se somete al régimen termina por no comer. Es un sistema en el cual esos países se convierten en narcoestados. Un narcoestado es el país en el cual los miembros del gobierno utilizan las potestades legales como gobernantes para participar en alguna fase de la cadena del narcotráfico. Y Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y en su momento Ecuador con Correa, narcoestados. Pero además de eso, trafican personas, generan migración forzada y utilizan al crimen común como elementos de penetración para desestabilizar las democracias. O sea, no estamos hablando de que el crimen llegó al poder. Estamos hablando de que el crimen desde el poder se multiplica para operar lo que se llama guerra híbrida, cualquier sistema de agresión para debilitar a las democracias, que pasan desde la migración forzada, el narcotráfico, la trata de personas, la lucha y los atentados de calentamiento de la calle, la desestabilización, los golpes de Estado, en la otra mano el terrorismo, hacen todo lo que sea necesario. Y eso ha venido pasando durante todo este siglo en las Américas. ¿Y cuál es el punto de inflexión? El punto de inflexión es cuando eso toca a la democracia más importante del mundo. Esta receta se empieza a aplicar sobre los Estados Unidos. Su frontera es totalmente vulnerada, el tráfico de personas invade Estados Unidos, el narcotráfico de la cocaína se mezcla con el narcotráfico del fentanilo, hay tráfico de personas, hay terrorismo y empiezan a operar en Estados Unidos bandas criminales. El Tren de Aragua, las maras, salvatruchas, las no sé qué, de diferentes denominaciones, los carteles colombianos, venezolanos, mexicanos, y entonces llega un momento en el que, por razón de seguridad nacional, los Estados Unidos dice basta. Nosotros vamos a identificar el narcoterrorismo y señalamos
al cartel de los soles que detenta indebidamente el poder en Venezuela, no como una dictadura, sino como una organización de crimen organizado. Pero además de eso identificamos organizaciones criminales en México, en Colombia, en la propia Venezuela y en el resto de los países de las Américas, que como son nuestros enemigos, son susceptibles de que nos defendamos. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que esta calamidad que veníamos sufriendo en Latinoamérica ha llegado a Estados Unidos y hay un gobierno que ha tomado conciencia de eso y ha cambiado la geopolítica regional y mundial. ¿Por qué no pasó antes? Porque hay un adagio popular que dice que no hay nada más llevadero que el dolor ajeno. Mientras el narcotráfico, mientras el tema de la trata de personas y la migración forzada afectaba a Latinoamérica y en Estados Unidos eso era administrable, no pasaba nada, pero dejó de ser administrable. Y hoy día es un problema identificado, como se identificó desde el Interamerican Institute, como lo hice con mi libro del año 2018, Castrochavismo, crimen organizado en las Américas, o el libro del 2017, Dictaduras de crimen organizado en las Américas. Se identifica a los grupos criminales que han tomado el poder político, que usan el poder político, los privilegios, las inmunidades que da la política para proteger no solamente el narcotráfico, que era el sueño de Escobar Gaviria, de Pablo Escobar Gaviria, sino para proteger todo tipo de crímenes que incluyen la penetración extrahemisférica de dictaduras como la de Irán, la Rusia y la China. Entonces, estamos en un momento de inflexión importantísimo y por eso tenemos un foro mañana en el cual vamos a escuchar a políticos, académicos, estadistas, latinoamericanos, norteamericanos, que dicen, ¿saben, señores? Esto se ha terminado. La democracia que no cumple su obligación, que ha sido incumplida durante por lo menos las 2 primeras décadas de este siglo, de defender la sociedad frente al crimen organizado y de identificar al crimen organizado que ha tomado poder político y cesarlo. Claro, pero fíjese una cosa antes de que entremos en los detalles del foro de mañana que vamos a explicar y además quiénes están. Pero, ¿por qué ha tenido que intervenir Estados Unidos? Es decir, nosotros en la región no fuimos capaces de hacerlo solos. ¿En qué momento el crimen se tomó el poder y no supimos ponerle freno? Es que no se sabe, eso de intervenir por parte de Estados Unidos recoge la narrativa del castrismo clásico del Borre la palabra intervenir. El tema es que el mundo globalizado es un mundo que en el siglo XXI tiene un eje de confrontación. ¿Qué se confronta en el siglo XXI? En el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, se confrontaban el fascismo y la democracia, y ganó la democracia. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el año 1945, nació la Guerra Fría y se confrontaron el comunismo contra el capitalismo, la Unión Soviética contra Estados Unidos, y ganó el capitalismo. En 1991 desapareció la Unión Soviética, el muro de Berlín cayó un poco antes, 91-92 se acabó la Unión Soviética. Y en el siglo XXI se multiplicaron los ejes de confrontación y resulta que la confrontación es del crimen organizado contra la democracia. Identificar ese eje de confrontación ha tomado décadas y eso está perfectamente identificado. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Defiende sus propios intereses y al defender sus propios intereses, como la primera democracia del mundo, como el país más importante del mundo y como las Fuerzas Armadas líderes del mundo, porque además es el líder tecnológico mundial, cambia la geopolítica con el gobierno de Trump 47 y dice, señores, aquí no vamos a estar más en sofismas en los cuales hay una confrontación multilateral. No, el enemigo es el crimen y se llama narcoterrorismo y vamos a terminar con eso. Y esa expresión viene de manos de una dictadura tan antigua como la de Cuba, 66 años, la de Venezuela que abarca todo este siglo, 25, 26 años, Nicaragua que se recrea el 2007, Bolivia que se constituye a partir del 2008, en verdad desde el golpe de Estado del 2003, y están identificados lo que se llaman gobernantes, que se quieren decir revolucionarios, de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, son criminales, son narcotraficantes,
son terroristas, son traficantes de personas, son corruptos y todo lo que buscan detentando el poder es impunidad. ¿Qué quiere decir impunidad? Mientras tengo poder nadie me toca. Y eso se está quebrando. Y eso es lo que hay que tratar, no solamente en el foro de mañana, sino para instalarlo como una política de Estado en la región y en el mundo, que ya estaba instalada a partir de la primera cumbre de las Américas de 1994, pero que después se perdió. Se perdió por la narrativa del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que omnibuló a la región. Usted decía, ¿por qué los latinoamericanos no lo hicimos? Porque todos se volvieron socialistas, porque los venezolanos apoyaron a Chávez, porque a partir del control de Chávez y del dinero de Venezuela se compraron una serie de liderazgos y se fabricaron criminales en el poder, como los Kirchner en la Argentina, Morales en Bolivia, Correa en el Ecuador, Nicaragua con Ortega y Murillo, y así toda la región. Y eso se está revirtiendo. Lograr que Maduro y su régimen narcocriminal deje el poder, ¿marcará un hito en esta lucha? Obviamente. Yo creo que Maduro ya ha perdido el poder. Lo que estamos viendo en Venezuela es la agonía de un grupo de crimen organizado, el Cartel de los Soles, que está absolutamente aislado internacionalmente, que acaba de dar una muestra de absoluto repudio interno, porque ha querido incluso por la fuerza movilizar esos grupos armados internos y nadie lo sigue, y que está en una agonía que va a tomar días o semanas. Yo no creo que el régimen de Maduro llegue a fin de año. Si termina el mes, hay que darle mérito. El régimen de Maduro solo está sostenido por la doctrina, por el dogmatismo cubano que dice que el poder nunca se deja, y por la fuerza, la violencia y el narcoterrorismo, el terrorismo interno. O sea, el régimen de Maduro es un grupo criminal que se sostiene cometiendo todos los días los crímenes que sean necesarios para llegar al día siguiente. Y están acabados. Estamos viendo, es un proceso de agonía. ¿Y sabe por qué se sostiene? Porque todo el mundo, pero sobre todo la dictadura de Cuba, sabe que el camino de la liberación de Venezuela es el camino de la liberación de Cuba y de las Américas. O sea, Cuba se va a liberar por la vía de Venezuela, como se potenció por la vía de Venezuela, porque si no hubiera sido por Venezuela y por Chávez, la dictadura de Fidel Castro acaba con el siglo pasado. Yo creo que mucha gente acaba de suspirar cuando usted acaba de decir que usted no cree que el régimen de Maduro, porque es la verdad, llegue a fin de año. Pero a ver, ¿qué controla Maduro? Yo le voy a dar una... Es realidad objetiva, esto no es una cosa de esperanza, ni de una prospección. No, esto es realidad objetiva, y la realidad objetiva es lo que se ve, se anota. En el ámbito internacional, Maduro está totalmente aislado, está bloqueado por el Caribe, por la Fuerza Armada multinacional. No solamente es el Comando Sur y la Marina de Estados Unidos, son las fuerzas europeas, francesas que están presentes ahí con el tema del narcotráfico. Si quiere sacar su droga o negociar por el Pacífico, está controlado, ahí hay grandes operativos también de carácter internacional. Está bloqueado en el Canal de Panamá por el gobierno democrático de Panamá. No tiene ninguna posibilidad de comercializar el petróleo, porque eso ha sido decretado de que, siendo este un régimen ilegítimo, un grupo criminal, el petróleo que comercia es algo que le está robando al pueblo venezolano. Entonces, el que compre productos robados va a ser sancionado. Ya no están pudiendo comercializar eso. Hay un tema, además, mucho más importante en todo este asunto. Están calificados como criminales, parte del Cartel de los Soles, $50 millones, más que lo que se ofreció por Osama Bin Laden para la captura de Maduro. Y además una dinámica en la cual la economía interna se está carcomiendo. Pero un dato adicional, los aliados extracontinentales de Maduro, ¿qué han dicho? Irán, nada; China, nada; Rusia, nada. Cuba ha gritado por ahí, y sí han operado los gobiernos paradictatoriales de México con Sheinbaum, de Brasil con Lula y de Colombia con Petro,
porque si cae Venezuela como que ya está caída, Petro no tiene ninguna viabilidad en el proyecto que tiene de hacer de Colombia una dictadura. Entonces, están internacionalmente, técnicamente caídos. Internamente, ¿qué controlan? Acaban de tratar de movilizar milicias y nadie los apoya. Económicamente, ¿qué los sostiene? Nada. Entonces, los días están contados. Objetivamente, el régimen de Maduro es un castillo de naipes que se ha desmoronado, y yo sostengo que lo único que los mantiene ahí es la dogmática de la violencia sostenida por la dictadura de Cuba y por los mercenarios de las Wagner y otras fuerzas a las que todavía pueden pagar, pero que en un momento dado esos mismos mercenarios van a terminar por entregar a Maduro. La discusión interna en ese grupo criminal es quién entrega a Maduro. Doctor Sánchez Berzaín, hablemos del foro de mañana. Es esto, el foro es esto. Es esto, no, pero no es diferente. Hablemos, va a estar Luis Almagro, el ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, va a estar, por ejemplo, Pacho Santos, quien fuera vicepresidente de Colombia, va a estar Andrés Pastrana, que fuera presidente de Colombia, entre otros, en 2 paneles, entiendo. A ver, hay un primer panel que son estudios de caso. El estudio de caso que abre aquello es un par de estudios que ha hecho Douglas Farah, que es un periodista e investigador norteamericano, radicado aquí en Washington, que ha hecho estudios sobre la Argentina y que ha establecido unas conclusiones muy importantes. Y es que dentro de la Argentina, que es un país democrático, hay provincias, estados, que son verdaderas dictaduras, que son narcoestados y que están en manos de grupos criminales. Y ha identificado a Santiago del Estero, a Formosa, a Chaco, y comprueba. La Argentina no es el país que está en peor situación, es, yo diría, el segundo. El que es más grave es México. México tiene estados totalmente controlados por el narcotráfico. Sí. ¿Y eso qué hace? En el tema argentino, volviendo a la Argentina, que los gobernadores de esos estados tienen poder político, tienen representación de senadores y diputados en el Congreso de la Nación. Y eso es lo que configura la mayoría o la minoría, y Douglas Farah concluye explicando que los gobiernos, el kirchnerismo, ha administrado eso, dándole prebenda y manteniendo el crimen organizado en esas provincias. Que el presidente Macri tuvo que tolerarlo y mantuvo a esa clase de gobernadores en Formosa, Santiago del Estero, Chaco, y que ahora está pasando lo mismo a Milei. O sea, ¿qué tiene que hacer un presidente en la Argentina? Negociar con el crimen organizado que controla provincias para tener gobernabilidad con mayoría en su propio Congreso Nacional. Y eso es gravísimo. Claro. Después viene un estudio del profesor Gamarra de FAIU sobre Bolivia. Está presente la directora ejecutiva de los empresarios privados de Medellín, de Colombia, sí, mostrando cómo Medellín pudo salir de ser prácticamente un territorio del narco a ser hoy día la zona más importante de turismo y de exportación de Colombia. Está el profesor Robert Ivan Ellis de la Universidad de Guerra, de la Escuela de Guerra de los Estados Unidos. Va a estar el profesor Chamiz. Ese es el panel de estudios de caso. Y después viene el panel de los estadistas, donde hay senadores y congresistas americanos y varios expresidentes y exvicepresidentes, y el recordado Luis Almagro, que fue el que señaló el tema de las dictaduras en las Américas y recuperó la vigencia de la Carta Democrática Interamericana. Y le dio a la OEA otra cara, por cierto, que se diluye. La OEA ya no se oye, no hablamos de ella, ¿no? Usted sabe que mi última columna sobre la OEA, cuando Almagro dejaba aquello, titula, que es un ensayo, la OEA entre el camino de la inexistencia y la intrascendencia. Y ahí va. Hoy día no sabemos si hay o no hay OEA, porque ni pincha ni corta. Bueno, con nuestro próximo invitado podemos hablar de ese tema. Estará con nosotros el profesor Chamiz en el estudio y varios temas para conversar con él. Doctor Sánchez Berzaín, gracias por acompañarnos en el estudio. Y mañana, por supuesto, estaremos en el foro y luego comentaremos y compartiremos con ustedes parte de lo que allí ocurra. Gracias por venir. Cuente los días, porque eso es lo que está haciendo Maduro. Bueno, cada quien lleva su cuenta, cada quien está contando.